$13.000. Un coche eléctrico de verdad. De Toyota, no un prototipo, no una promesa lejana. Ahora es cuando los coches eléctricos dejan de ser un lujo para unos pocos. Mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles están inmersos en una carrera por la tecnología de gama alta, Toyota ha lanzado silenciosamente un golpe de efecto, un vehículo eléctrico que podría cambiarlo todo, desde tu conducción diaria hasta la propia industria automovilística mundial. Este coche no solo es más barato que la mayoría de los nuevos vehículos de gasolina, sino que transmite un mensaje audaz: los coches eléctricos no tienen por qué ser caros para ser fiables. ¿Cómo ha conseguido Toyota lo que toda la industria se ha esforzado por lograr? La respuesta se esconde tras las puertas de un disruptor de $13.000, y está a punto de sacudir el juego hasta sus cimientos. Una nueva era de vehículos eléctricos accesibles. La industria automovilística se encuentra en un punto de inflexión. Y esta vez no se trata solo de potencia o diseño, se trata de acceso, de asequibilidad, y de quién conduce el futuro. Durante décadas, los vehículos eléctricos se consideraron los juguetes de los ricos, silenciosos, limpios, pero fuera de su alcance. Esa percepción está a punto de romperse. Toyota, uno de los nombres más respetados del mundo del automóvil, acaba de presentar algo que pocos creían posible: un crossover totalmente eléctrico con un precio de solo $13.000. Deja que lo asimiles. $13.000. Eso es menos que muchos compactos de gasolina del mercado actual. Sin embargo, esto no es un experimento básico. Es un vehículo eléctrico cuidadosamente diseñado y preparado para la carretera que redefine el significado de asequible. En lugar de buscar el lujo, este modelo se centra en lo esencial: una batería duradera de litio-hierro fosfato, un motor fiable, funciones de seguridad clave y un cuadro de mandos digital limpio, sin sobredimensionados paquetes tecnológicos, sin artificios, solo lo que importa. Para empezar, manteniendo la producción local. Una parte significativa de sus componentes procede de proveedores cercanos, lo que reduce los costes de envío y agiliza la producción. El diseño es inteligente, el montaje sencillo y el objetivo muy claro: ofrecer calidad sin sobreprecio. Se trata de un vehículo eléctrico pensado para personas reales, conductores a los que les importan menos los extras y más llegar al trabajo, recoger a sus hijos o simplemente llegar a fin de mes. Y no hace concesiones en lo que importa. La batería mantiene la carga suficiente para la conducción diaria, el motor es potente y suave, mantenimiento mínimo. No es solo un coche, es una señal de que la era de los vehículos eléctricos inasequibles está llegando a su fin. Porque no se trata solo de un vehículo económico, es un reto para la industria, un recordatorio de que eléctrico no tiene por qué ser caro y que un diseño inteligente puede reescribir las reglas. Para muchos compradores primerizos, este podría ser el momento de pasarse finalmente a la electricidad. Para las familias que ven cómo suben los precios del combustible, es un salvavidas. Para el planeta, es una victoria, al eliminar el ruido y centrarse en lo que realmente necesitan los conductores. Toyota ha hecho algo más que lanzar un nuevo coche, ha provocado un movimiento. La demanda de transporte sostenible y asequible aumenta rápidamente, por lo que el momento no podía ser mejor. Pero, ¿quién lo ha hecho posible y qué revolución silenciosa entre bastidores lo ha hecho posible? Aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. La génesis de BZ3X, colaboración e innovación. Este nuevo vehículo eléctrico, conocido como Toyota BZ3 de octubre, es el resultado de un intenso trabajo en equipo entre Toyota Motor Corporation y el grupo automovilístico de Guangzhou, GAC. El proyecto fue llevado a cabo por la empresa conjunta denominada GAC Toyota, que combina las décadas de experiencia en ingeniería de Toyota en Japón con los conocimientos locales de GAC, uno de los mayores fabricantes de automóviles de China. Trabajando juntas en China, estas dos empresas han construido un vehículo que cumple normas de alta calidad a la vez que es asequible y práctico. Los ingenieros de Toyota de su sede central en Toyota City, Japón, colaboraron estrechamente con expertos del grupo GAC, con sede en Guangzhou, China. Celebraron reuniones en los centros de investigación de Toyota y en las plantas de fabricación de HASI en ciudades como Pekín y Guangzhou. El objetivo era diseñar un coche eléctrico compacto que fuera sencillo, eficiente y de bajo coste, con cada decisión tomada para reducir los gastos de producción sin comprometer la seguridad ni la calidad. Una decisión clave fue utilizar baterías de fosfato de iones de litio, LFP. Esta decisión se tomó porque las baterías LFP no solo son seguras y duraderas, sino también rentables.
en comparación con otros tipos de baterías que utilizan metales raros y caros. Al seleccionar esta tecnología de baterías, Toyota y GAC Toyota se aseguraron de que el vehículo ofreciera una autonomía de conducción fiable y, al mismo tiempo, mantuviera bajo el precio total, además de la tecnología de las baterías. El proyecto también se centró en un diseño sencillo que evitara extras innecesarios. Cada característica se eligió por su clara finalidad, lo que significa que solo se integraron en el vehículo las funciones más necesarias. La cooperación se extendió también a las funciones digitales y de seguridad del coche. Los equipos de desarrollo integraron un sistema avanzado de asistencia al conductor, ADAS, que utiliza 27 sensores, entre ellos 11 cámaras de alta definición, 12 radares ultrasónicos, radares de onda de 3 mm y una unidad LIDAR opcional. Para procesar todos estos datos, el sistema utiliza el chip NVIDIA Drive Ajax Oranax, una conocida tecnología proporcionada por NVIDIA. Este chip garantiza que el sistema pueda realizar muchas tareas de seguridad y asistencia al conductor de forma rápida y fiable. Trabajar con proveedores internacionales como NVIDIA demuestra que Toyota y GAC Toyota no solo han confiado en los recursos locales, sino que también han incorporado expertos internacionales al proyecto para garantizar la disponibilidad de tecnología moderna en este vehículo asequible. Los proveedores de China han desempeñado un papel muy importante en el proyecto. Aproximadamente el 65% de los componentes proceden de empresas chinas de confianza. Estos proveedores ayudan a mantener los costes bajos, apoyan la economía local y hacen posible que el vehículo se produzca en grandes volúmenes. Todas las piezas se someten a estrictos controles de calidad, por lo que, aunque muchos componentes se adquieren localmente, la seguridad y fiabilidad del vehículo nunca se ven comprometidas. El BZ3X forma parte de la nueva serie BZ de Toyota, que significa más allá de cero emisiones. Esta serie incluye otros modelos como el BZ4X y representa el compromiso de Toyota con la mejora del medio ambiente y una conducción más limpia. El lanzamiento del BZ3 de octubre, fabricado principalmente para el mercado chino, es un paso importante que desafía las nociones existentes de que los vehículos eléctricos deben ser caros. Demuestra que, combinando la experiencia habitual con las habilidades de fabricación locales, las empresas heredadas pueden producir vehículos eléctricos modernos y asequibles. A lo largo del proceso de diseño y montaje, los directores de proyecto e ingenieros de Toyota Motor Corporation y GAC Toyota trabajaron en estrecha coordinación. Sus reuniones periódicas y sus esfuerzos conjuntos en la toma de decisiones garantizaron que cada cambio se realizara teniendo muy en cuenta el coste, la calidad y la seguridad. Esta sólida asociación es un buen ejemplo para futuras colaboraciones entre empresas internacionales y locales del sector del automóvil. El BZ3X demuestra que, cuando las empresas trabajan juntas, pueden crear un coche práctico y accesible para mucha gente. Precios, acabados y opciones de batería. La asequibilidad del nuevo vehículo eléctrico radica en su precio y en la variedad de acabados disponibles. En el mercado nacional chino, el modelo cuesta unos 109.800 yuanes. Este precio, convertido en unos $13.000 en términos locales, es asombrosamente bajo en comparación con la mayoría de vehículos eléctricos de segmentos similares. El precio competitivo no se consigue reduciendo la calidad, sino optimizando cuidadosamente el diseño y el proceso de producción. El vehículo se ofrece en varios niveles de acabado para satisfacer distintas necesidades. La variante básica, a menudo conocida como variante 430R, viene con un paquete de baterías de 50,3 kWh. Esta versión ofrece una autonomía de unos 430 kilómetros en el ciclo de pruebas local. Para los clientes que busquen más autonomía y prestaciones adicionales, hay disponibles acabados superiores. Una de estas opciones es la variante 520 Pro, que está equipada con un paquete de baterías más grande de 58,4 kWh. Esta configuración ofrece una autonomía mejorada de aproximadamente 520 kilómetros. Además, la variante 610 Max aumenta la potencia y la autonomía con un pack de baterías de 67,9 kWh que eleva la autonomía hasta los 610 kilómetros en condiciones estándar. Junto con diferentes capacidades de batería, los niveles de acabado también varían en su potencia. El modelo de gama baja utiliza un motor eléctrico que produce unos 150 kW, aproximadamente 201 cv. En cambio, el modelo de gama alta aumenta la potencia hasta 165 kW, aproximadamente 224 cv.
Estas diferencias ofrecen opciones a los compradores. Los que dan prioridad a la conducción diaria y a la eficiencia pueden elegir el modelo básico, mientras que los que necesitan prestaciones extra para trayectos más largos pueden optar por el acabado superior. La estrategia detrás de esta amplia gama de opciones es permitir a los consumidores comparar especificaciones concretas. Las cifras detalladas sobre el tamaño, la autonomía y la potencia de la batería se publican con claridad, para que los compradores puedan evaluar cómo satisfará cada variante sus necesidades personales. El enfoque de producción garantiza que todos los acabados, a pesar de sus medidas de reducción de costes, incluyan una conectividad moderna, potentes sistemas de seguridad y prácticas características interiores. En lugar de incluir características irrelevantes, cada componente es funcional y sirve a un propósito claro. Este modelo de precios cambia la creencia común de que los coches eléctricos son demasiado caros. Al gestionar cuidadosamente la producción mediante el abastecimiento local, los gastos generales se reducen considerablemente. Su precio competitivo obliga a replantearse el sector. Muchos analistas comparan esta novedad con otros vehículos de segmentos similares y observan que el bajo precio de entrada no compromete las prestaciones ni la seguridad. Por el contrario, pone de relieve una estrategia acertada que puede impulsar un cambio de paradigma en la fijación de precios de los vehículos eléctricos en todo el mundo. Los métodos de fabricación desempeñan un papel fundamental. Al estandarizar las piezas y racionalizar el montaje mediante una empresa conjunta, los gastos generales se mantienen bajos. Además, el uso de la tecnología de baterías de iones de litio y fosfato, conocida por su sólido perfil de seguridad y su bajo precio, reduce aún más los costes. El ahorro resultante se traslada a los consumidores. Este modelo concreto muestra el cuidadoso equilibrio entre prestaciones, eficiencia y asequibilidad. Los distintos niveles de acabado no solo responden a las diferentes expectativas de rendimiento, sino que también ofrecen un conjunto transparente de especificaciones. Los compradores potenciales reciben toda la información necesaria, desde la capacidad de la batería y la autonomía hasta la potencia del motor y características adicionales como los avanzados sistemas de infoentretenimiento y seguridad. Este desglose claro permite a los consumidores elegir lo que quieren con conocimiento de causa. Las especificaciones exactas incluyen cifras como la capacidad de la batería medida en kilovatios-hora, la autonomía en kilómetros según las normas de ensayo locales y la potencia de salida en kilovatios. Esta transparencia en precios y opciones fomenta la confianza del consumidor. Los expertos del sector han señalado que la claridad en la configuración de los acabados envía una señal clara al mercado. Un vehículo de alta calidad puede ser asequible si se optimizan el diseño y la producción. Esta estrategia desafía a los modelos más caros y obliga a los competidores a revisar sus planteamientos. El resultado es un vehículo eléctrico que ofrece una excelente relación calidad-precio sin sacrificar los elementos esenciales que buscan los compradores. Pero el valor no es solo el precio, sino también la protección. ¿Cómo se las apaña este económico vehículo eléctrico para mantenerte seguro en la carretera? Aquí es donde las cosas se ponen seriamente tecnológicas. Sistemas avanzados de asistencia al conductor y seguridad. La tecnología avanzada de asistencia a la conducción, ADAS, ya no es exclusiva de los coches de lujo, sino que ahora está integrada directamente en el nuevo crossover eléctrico asequible, sin comprometer la seguridad. Con un impresionante sistema de sensores de 27 elementos, el coche vigila su entorno como un guardaespaldas silencioso, 11 cámaras HD, 12 radares ultrasónicos, 3 radares de ondas milimétricas y un sensor lidar opcional. Cualquier movimiento, obstáculo o situación inesperada se detecta y procesa en un abrir y cerrar de ojos. En el corazón de este sistema se encuentra el procesador Android Ajax Orin-X, un monstruo tecnológico capaz de realizar hasta 254 billones de cálculos por segundo. Gracias a ello, el coche no solo puede ver, sino también juzgar con extrema rapidez. Desde el asistente de mantenimiento de carril y la frenada automática de emergencia hasta el control de crucero adaptativo, más de 25 funciones de asistencia al conductor funcionan con suavidad y delicadeza. El sistema no intenta complicar demasiado las cosas. La interfaz es clara en el cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y en la gran pantalla central de 14,6 pulgadas. Cada alerta es breve y puntual, visual o sonora, lo que facilita al conductor la toma de decisiones rápidas sin sobrecarga de información. En particular, cuando se circula a baja velocidad, por ejemplo, en un atasco o al aparcar, el coche puede activar el modo semiautónomo, que asiste en la conducción sin que el conductor pierda el control.
No se trata de una tecnología de autoconducción total, sino de un sistema de acompañamiento que te ayuda a conducir con más confianza gracias a datos precisos y puntuales. La colocación de los sensores también es un movimiento calculado. Todo está dispuesto de forma que garantice la máxima visibilidad y mantenga el aspecto homogéneo del vehículo. Y no solo en teoría, el sistema se ha probado rigurosamente en diversas condiciones meteorológicas y lumínicas para garantizar su fiabilidad. Incluso funciones como el reconocimiento de señales de tráfico y el asistente de límites de velocidad contribuyen a una conducción más inteligente y segura. Esto es más que un paquete tecnológico. Es una declaración, no es necesario gastar decenas de miles de dólares para obtener la máxima protección al volante. Diseño práctico. Experiencia definitiva. Sin flash. Sin florituras. Este crossover eléctrico tiene un aspecto limpio y moderno, con líneas afiladas y unas dimensiones ideales para la conducción diaria, aproximadamente 4.600 mm de largo, 1.850-1.875 mm de ancho y 1.600-1.645 mm de alto. La distancia entre ejes de 2.765 mm garantiza la estabilidad durante la conducción y crea un interior sorprendentemente espacioso. En el interior, el habitáculo se ha diseñado pensando en la máxima comodidad. Los asientos traseros tienen más espacio para las piernas que muchos competidores del mismo segmento. Los materiales del interior no son demasiado lujosos, pero sí resistentes, fáciles de limpiar y de usar. Todo está dispuesto de forma que puedas utilizarlo sin tener que aprender nada más. La pantalla táctil de 14,6 pulgadas situada en el centro actúa como el cerebro que controla todas las funciones, desde la navegación y los ajustes del coche hasta la conectividad inteligente. El sistema de sonido Yamaha de 11 altavoces proporciona una experiencia musical clara y silenciosa, gracias a la estructura casi silenciosa del motor del coche. Una gran ventaja, el techo panorámico de cristal de más de 1 metro cuadrado crea una sensación de espacio abierto, lleno de luz natural, que hace que cada viaje sea relajante. El interior no intenta ser premium, es sencillo, limpio y preciso para las necesidades prácticas. Desde los asientos, el salpicadero, el aire acondicionado hasta las teclas de función, todo está dispuesto con un propósito, fácil de usar, fácil de alcanzar, menos distracciones. Estrategia de fabricación, suministro y mercado. La producción del vehículo eléctrico es un modelo de eficiencia de fabricación moderna, fabricado en China por una empresa conjunta conocida como GAC Toyota. El vehículo aprovecha los puntos fuertes de la fabricación local. Esta asociación aprovecha la experiencia global de Toyota y la integra con las cadenas de suministro locales para minimizar los costes de producción. Aproximadamente el 65% de los componentes son de origen nacional, lo que reduce considerablemente los gastos sin dejar de cumplir estrictas normas de calidad. Este rentable método de producción es fundamental para que el vehículo pueda ofrecerse a un precio tan asequible. La fabricación local también facilita un proceso de producción racionalizado. Al utilizar piezas suministradas por empresas regionales especializadas en la producción rentable, la empresa conjunta reduce los gastos generales y acorta los plazos de montaje. Cada paso del proceso de producción está bien controlado. La empresa hace hincapié en la estandarización y la simplicidad tanto en el diseño como en la construcción. Este eficiente proceso se traduce en una capacidad de producción de gran volumen, un factor crítico dada la fuerte demanda que ya ha generado el vehículo. El éxito de la estrategia de producción queda patente en los rápidos volúmenes de pedidos anticipados y la fuerte respuesta del mercado. La estrategia de mercado es igualmente metódica. El fabricante se dirige a compradores que no han podido permitirse un vehículo eléctrico pero están interesados en él. La asequible estructura de precios, unida a una información transparente sobre las especificaciones, garantiza que los consumidores entiendan exactamente lo que están adquiriendo. El bajo precio tiene el potencial de abrir el mercado de los vehículos eléctricos a un público más amplio, sobre todo en regiones donde el coste es una preocupación primordial. Los esfuerzos de marketing hacen hincapié en detalles objetivos como la autonomía de la batería, la potencia del motor y las características de seguridad para generar confianza e informar a los compradores. Además, al ofrecer una gama de niveles de acabado, cada uno con capacidades de batería y datos de rendimiento específicos, el fabricante crea opciones para diferentes necesidades. Esta variedad permite a los consumidores elegir un modelo que se adapte a sus hábitos de conducción y a su presupuesto sin extras ocultos.
La estrategia global consiste en captar la atención de los compradores primerizos y de quienes antes se sentían disuadidos por los elevados precios del mercado de vehículos eléctricos. El modelo de producción y comercialización demuestra cómo los fabricantes de automóviles pueden reinventarse en un sector en rápida evolución. Al controlar rigurosamente los costes y dar prioridad a la tecnología esencial, el fabricante demuestra que se puede producir un vehículo de alta calidad por una fracción del coste de los modelos habituales. Este planteamiento no solo beneficia a los consumidores, sino que establece una nueva referencia en el sector que los competidores pronto se verán obligados a cumplir. La cuidadosa orquestación de la cadena de suministro, la producción y la comercialización es prueba de una estrategia automovilística que hace hincapié tanto en la asequibilidad como en la calidad. Cada aspecto del proceso de producción está optimizado, desde el uso de tecnología de baterías de eficacia probada hasta métodos de montaje racionalizados. El vehículo está diseñado para ser eficiente. Los proveedores locales ofrecen precios competitivos sin merma de la calidad. Esto, unido a la experiencia de décadas del fabricante en ingeniería, garantiza que cada nuevo modelo cumpla unas normas de rendimiento y seguridad excelentes sin dejar de ser muy asequible. El éxito de la integración del saber hacer internacional con la excelencia de la producción local es un modelo de cómo puede evolucionar la industria del automóvil en un futuro próximo. Pero, ¿hasta qué punto ha conmocionado este modelo a la industria? Pues abróchense los cinturones, porque las reacciones han sido sísmicas. Reacciones y panorama competitivo. La presentación de este coche eléctrico ha generado una gran expectación en el sector del automóvil. Muchos expertos se han mostrado sorprendidos por el precio extremadamente bajo y el alto nivel de funcionalidad que ofrece. Los debates en medios de comunicación, foros en línea y plataformas sociales destacan el precio competitivo del vehículo. La abrumadora respuesta de los primeros pedidos se considera una prueba del gran interés de los consumidores por un producto que ofrece a la vez funciones avanzadas y bajo coste. Las críticas han elogiado el diseño sencillo y el uso eficiente de la tecnología. Los amantes de los coches comparan este modelo con vehículos eléctricos de mayor precio, señalando que las especificaciones, la autonomía de la batería, la potencia y las características de seguridad igualan o superan las de opciones más caras. Esta opción de bajo precio se considera una fuerza disruptiva que podría obligar a otros fabricantes a reconsiderar el precio de sus modelos eléctricos. Ahora se observa de cerca a los competidores, como las marcas de coches eléctricos ya establecidas y las nuevas empresas, y algunas ya han iniciado conversaciones para bajar sus precios. Algunos observadores se muestran cautos. Señalan que, aunque el modelo rentable es bien recibido en su mercado nacional, las diferencias en los entornos normativos podrían impedir una tarificación similar en regiones como Norteamérica o Europa. Las tarifas, las normas de seguridad y otros factores podrían elevar el coste si el modelo se introdujera en otros lugares. Sin embargo, la reacción positiva en el mercado actual es notable, ya que la fuerte demanda señala un posible cambio en las expectativas de los consumidores respecto a lo que debería costar un vehículo eléctrico. El sentimiento general entre los expertos del automóvil es que este modelo demuestra que la asequibilidad no es mutuamente excluyente con la calidad. Su éxito podría impulsar nuevas innovaciones en el sector y animar a otros fabricantes de automóviles a explorar enfoques similares para reducir costes. A medida que crece la demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo, es probable que cambie el panorama competitivo. Los fabricantes que antes se dirigían a compradores de gama alta deben competir ahora con modelos que ofrecen prestaciones esenciales a un precio accesible para muchos. Este entorno dinámico está sentando las bases de una transformación más amplia de la movilidad eléctrica. Especificaciones técnicas y detalles de rendimiento. Sin duda te impresionarán las precisas y refinadas especificaciones técnicas de este nuevo crossover eléctrico, construido sobre una plataforma optimizada para la eficiencia y la estabilidad. El vehículo mide aproximadamente 4.600 milímetros de longitud, con una distancia entre ejes de 2.165 milímetros, proporcionando un manejo equilibrado y un interior espacioso. Su anchura oscila entre 1.850 y 1.875 milímetros, y la altura varía entre 1.600 y 1.645 milímetros, lo que garantiza su estabilidad y facilidad de maniobra en entornos urbanos. En el corazón de este vehículo se encuentra su cadena cinemática eléctrica. El modelo ofrece tres opciones diferentes de batería: 50,03 kWh, 58,4 kWh y 67,9 kWh.
lo que le permite elegir la autonomía que mejor se adapte a sus necesidades. Desde 430 kilómetros, 520 kilómetros hasta 610 kilómetros, según las normas de ensayo locales. El motor entrega unos 150 kilovatios en los acabados inferiores, mientras que los acabados superiores elevan la potencia a aproximadamente 165 kilovatios, lo que equivale a unos 201 y 224 caballos, potencia de sobra para satisfacer las exigencias de la conducción diaria. Pero no se trata solo de la impresionante cadena cinemática. Este vehículo viene equipado con un avanzado sistema de asistencia al conductor que incorpora 27 sensores inteligentes, entre ellos, cámaras de alta definición, radares ultrasónicos, sensores de ondas milimétricas y una unidad lidar opcional para mejorar su capacidad de detección. Todos los datos de estos sensores son procesados por el chip NVIDIA Drive Ajax Orin-X, capaz de realizar 254 billones de operaciones por segundo, lo que garantiza que cada situación se gestione con rapidez y precisión. Con más de 25 funciones de asistencia al conductor, este vehículo no solo hace tu conducción más segura, sino también más cómoda, desde el frenado automático de emergencia hasta el asistente de mantenimiento de carril. La información importante se muestra claramente en el cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y en la pantalla táctil central de infoentretenimiento de 14,6 pulgadas, impulsada por el chipset Qualcomm Snapdragon 8155, que garantiza una interfaz de usuario fluida e intuitiva. Y no olvides el sistema de sonido Yamaha, Con-Ones altavoces, que proporciona un sonido vibrante y claro durante todo el viaje. Todas las especificaciones, desde el tipo de batería hasta las dimensiones totales del vehículo, se detallan para facilitar la comparación con otros modelos del mercado. Con estas excelentes características, este vehículo no solo ofrece fiabilidad y seguridad, sino también un rendimiento impresionante en un paquete asequible. Seguramente cambiará tu forma de ver los vehículos eléctricos. Ya no son solo opciones caras, sino una combinación de tecnología, prestaciones y valor. Gracias por ver este video, en el que hemos cubierto todo lo que necesitas saber sobre este nuevo coche eléctrico. Asegúrate de sintonizar nuestro próximo video para conocer más innovaciones automovilísticas. Recuerda darle a me gusta, comentar y suscribirte para no perderte nunca nuestros interesantes contenidos. Tu apoyo hace que todo esto sea posible. Nos vemos en el próximo video.